SCP-5625. Clase de objeto. Keter. SCP-5625 es un virus de ARN de cadena negativa contraíble por humanos que ataca el sistema nervioso central de su anfitrión. Los individuos infectados con SCP-5625 generalmente muestran falta de familiaridad con los conceptos básicos, así como una ligera tos. Se ha demostrado que un régimen antiviral detiene la progresión de la infección por SCP-5625 y actualmente se encuentra en la fase final de prueba. La infección por SCP-5625 fue diagnosticada inicialmente en Jason Nemo, un agente de registro de anomalías asignado a la instalación de procesamiento 6. El agente Nemo fue detenido mientras intentaba registrar su propia nariz como un crecimiento anómalo. Después de confirmar que su falta de reconocimiento era genuina, la tos del agente Nemo llevó a la administración del sitio a instituir preventivamente una cuarentena por temor a un fenómeno anómalo contagioso. Hasta la fecha, 187 agentes de registro de anomalías con base en la instalación de procesamiento 6 han sido diagnosticados con infección por SCP-5625. SCP-371. Clase de objeto. Euclid. SCP-371 es un virus marino macroscópico, similar en apariencia a un bacteriófago. Los especímenes de SCP-371 varían en tamaño entre 20 centímetros y 2,5 metros, son algo transparentes y pueden confundirse con medusas en el agua. La fisiología y el comportamiento de SCP-371 parecen similares a los virus microscópicos ordinarios, aunque con varias adaptaciones que lo convierten en un depredador marino notable. Las fibras contráctiles de la cola, que se muestran en la imagen A, están compuestas de proteínas rígidas y están adaptadas para la locomoción, nadar, agarrar, caminar sobre el fondo del océano. Una placa base afilada y endurecida en forma de pico, que hace que el virus sea capaz de inyectar material genético a través de la piel dérmica de presas multicelulares. Y órganos sensoriales presuntamente desconocidos. SCP-371 no puede ver ni oír, pero parece cazar al sentir el calor, las vibraciones y los gradientes de presión/salinidad. Lo más notable es el mecanismo de codificación de SCP-371, que no utiliza la inyección directa de ADN o ARN, sino numerosos paquetes microscópicos de codificación de ADN. Etapas de la infección de SCP-371, 0 horas, infección. SCP-371 perfora la piel del huésped e inyecta material genético en el huésped, generalmente en la cavidad craneal o abdominal, causando un dolor significativo. 8 horas, transcripción, vinculación. Los paquetes genéticos de SCP-371 comienzan el proceso normal de transcripción/traducción, uniéndose con el ARN del huésped. 95 horas, síntesis, desove. A medida que las células huésped se replican, comienzan a codificar proteínas extracelulares en la cavidad abdominal, que forman nuevas muestras de SCP-371 con el tiempo, entre 10 y 100, según el tamaño del huésped. El tamaño de la muestra también cambia con tamaño de host. 240 horas, lisis, estallido. Una vez que los especímenes alcanzan los 20 centímetros de tamaño, salen del cuerpo del hospedador con un patrón de estallido modificado, lo que causa un trauma severo al hospedador y, a menudo, provoca hemorragias graves, lesiones internas y la muerte. SCP-371 se lisa solo en agua, y para las presas terrestres pospondrá esta etapa hasta que el huésped ingrese al agua nuevamente. Durante el resto de su ciclo de vida, SCP-371 caza y aparentemente filtra sales y sedimentos del agua del océano para crecer hasta 2,5 metros de tamaño. El ciclo de vida promedio del virus es de 60 días, aunque la muestra más antigua contenida tiene actualmente 109 días. SCP-214. Clase de objeto. Euclid.
Un examen físico de SCP-214 muestra el reemplazo de la mayoría de los fluidos corporales, incluidos, entre otros, sangre, humor vítreo, líquido seminal y líquido cefalorraquídeo, con una sustancia similar al mercurio. El análisis químico muestra que la sustancia es una suspensión de compuestos organometálicos complejos en un suero enriquecido con proteínas y lípidos, pero hasta ahora, no se puede determinar nada más sobre su origen o propósito. Se observó que la mayoría de las funciones corporales ya no estaban activas en SCP-214, aunque los órganos relacionados todavía existen en un estado preservado dentro de la cavidad corporal. Esto incluye el cerebro, que ya no muestra actividad en electroencefalografía. Muestra notables propiedades regenerativas selectivas, algunas lesiones desaparecen en los momentos en que se infligen mientras que otras permanecen sin curar, incluso después de un periodo de tiempo en el que un ser humano normal se habría recuperado. SCP-214 no experimenta dolor normalmente, sino que reacciona a él como placer sin tener en cuenta el daño físico a su cuerpo. Se ha observado que los objetos desaparecen en las cercanías de SCP-214. Actualmente no existe un método conocido para recuperar artículos perdidos. Se ha observado que los objetos desaparecen en las cercanías de SCP-214. Actualmente no existe un método conocido para recuperar artículos perdidos. Se ha observado que los objetos desaparecen en las cercanías de SCP-214. Actualmente no existe un método conocido para recuperar artículos perdidos. SCP-008. Clase de objeto. Euclid. Es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los sitios G2 conocidos. La investigación sobre SCP-008 está altamente clasificada y está dirigida principalmente a prevenir investigaciones que puedan conducir a la síntesis de SCP-008 en un futuro lejano. Los rasgos del prión SCP-008 incluyen infecciosidad 100%, 100% de letalidad, transmisión a través de las membranas mucosas expuestas y todos los fluidos corporales. No se transmite por el aire ni por el agua. Los síntomas de la infección por SCP-008 se manifiestan no más de 3 horas después de la exposición e incluyen síntomas similares a los de la gripe con fiebre alta, más demencia severa en etapas posteriores. Coma aparece aproximadamente 20 horas después de la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia notoria. El inicio del coma se considerará el inicio de la muerte. Se produce un periodo de necrosis celular esporádica que se asemeja a la gangrena. El tejido sobreviviente asume su función original y es muy resistente. Los glóbulos rojos aumentan en gran medida la capacidad de almacenamiento de oxígeno, lo que resulta en un flujo sanguíneo más lento y una mayor resistencia y fuerza muscular. Los sistemas nervioso y muscular no se ven afectados por la insuficiencia orgánica total durante varias horas. El metabolismo puede disminuir a niveles extremadamente bajos, lo que permite que el sujeto sobreviva durante más de 10 años sin nutrición. La alta viscosidad de la sangre da como resultado un flujo sanguíneo insignificante debido a heridas de bala, pinchazos y cortes. La conducta condicionada, los controles motores y los mecanismos conductuales instintivos están dañados, y las capacidades cognitivas están severamente retardadas y erráticas. Los animales experimentan una necrosis cerebral excesiva y están inactivos. El sujeto puede adaptarse a su sistema nervioso dañado, pero se limita a actividades físicas básicas, como ponerse de pie, mantener el equilibrio sobre 2 piernas, caminar, morder, agarrar y gatear. El sujeto se moverá enérgicamente hacia imágenes, sonidos y olores que asocia con los seres humanos vivos. El sujeto intentará ingerir seres humanos vivos si se hace contacto físico. La neutralización de sujetos totalmente infectados requiere un traumatismo craneal significativo. Existe una fuerte evidencia que sugiere que SCP-008 en sí no se formó naturalmente en la Tierra, ya que variantes de complejidad similar habrían desplazado gran parte del ecosistema.
En 1959, se negoció un breve esfuerzo de colaboración con la URSS para localizar los sitios G2 y eliminar a SCP-008 después de su descubrimiento. Se desconoce el estado de SCP-008 bajo custodia rusa desde que terminó la colaboración. SCP-016. Clase de objeto. Keter. Es un patógeno de transmisión sanguínea recuperado de un trabajador minero en que se lastimó mientras trabajaba en una veta de carbón profunda. Dicha herida se contamina con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al trabajador con esporas inactivas. Durante los siguientes días, SCP-016 procedió a infectar a los empleados restantes en el campamento minero, así como el equipo de crisis de los CDC enviado para hacer frente a la epidemia. Luego, el personal de la fundación se hizo cargo de la investigación y despidió a todo el personal afectado. El paciente 0 fue llevado al cautiverio y el pozo de la mina colapsó por un artefacto explosivo. SCP-016 tiene un periodo de incubación que varía de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y la cantidad de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas se parecen al resfriado común e incluyen picazón en los ojos, secreción nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza en 48 horas y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, ya que el organismo hace que se aspire una pequeña cantidad de sangre en los pulmones, creando un efecto de aerosol. Durante la fase 3, el huésped se estrella y sangra, sangrando profusamente por todos los orificios corporales, incluida la nariz, los conductos lagrimales, el ano, los poros de la piel, la boca, la uretra y, en el caso de las mujeres, la vagina. La presión arterial se dispara durante la etapa final. Se ha observado a huéspedes que vomitan sangre en proyectiles a distancias de más de 5 metros. Si el anfitrión sobrevive a esta exsanguinación casi total, lo que distingue a SCP-016 de otras cepas de fiebre hemorrágica como el ébola y Marburg es su inusual respuesta al alto estrés. Si el sujeto atraviesa una situación de alto estrés, como una crisis potencialmente mortal, el organismo cambiará su táctica de supervivencia de la reproducción rápida a la reescritura del ADN del huésped y la estimulación de la división celular rápida. Los cambios fisiológicos importantes ocurren dentro de las primeras 24 horas, y la reconstrucción corporal completa ocurre dentro de las 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven al proceso debido a las grandes demandas que se le hacen al cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un mayor impulso agresivo. Se cree que esto puede ser un intento de maximizar la propagación del virus de una manera similar a la rabia. En otra nota, los sujetos que se someten a una transformación corporal ya no parecen exhibir las propiedades hemorrágicas de SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados por hospedadores transformados aún se someterán al proceso normal de infección de SCP-016. SCP-217. Clase de objeto. Keter. Es un virus, incurable por los medios actuales, con una tasa de infectividad del 100%. Afecta a todos los organismos del reino Animalia y puede transmitirse por contacto con fluidos corporales. SCP-217 es muy resistente y puede sobrevivir durante años fuera del cuerpo anfitrión. El progreso de la infección es muy lento, y algunos sujetos pasan varios años antes de manifestar algún síntoma. SCP-217 altera la bioquímica del tejido orgánico, provocando que la materia orgánica se reorganice en una forma de metal orgánico. Los procesos involucrados con este cambio aún no se comprenden completamente, pero las etapas avanzadas están bien documentadas. Un sujeto comenzará a convertirse en una compleja disposición de engranajes y mecanismos de relojería, que sustituirán a las antiguas funciones biológicas. Se informa que la infección en etapa avanzada es muy dolorosa, pero las etapas más tempranas a menudo pasan desapercibidas, con solo sentimientos vagos de confusión, insomnio y rigidez articular.
Los corazones son reemplazados por engranajes y pequeños tubos, las articulaciones por redes de engranajes, los ojos por estructuras similares a las primitivas cámaras de película de manivela, etc. SCP-217 se muestra primero en el exterior del cuerpo en todas las criaturas excepto en los mamíferos. En los mamíferos, primero convierte la estructura interna antes de manifestarse fuera del cuerpo. Esto puede hacer que las personas infectadas pasen mucho tiempo sin saber de la infección. Incluso se ha demostrado que SCP-217 convierte totalmente el interior del cuerpo antes de mostrar cualquier síntoma visible desde el exterior. SCP-217 ha infectado varias áreas metropolitanas importantes en el pasado, más notablemente. Se ha demostrado que el estado mental de quienes se encuentran en etapas intermedias o avanzadas de infección ha disminuido mucho. Los sujetos responden de manera repetitiva, son muy aburridos y mecánicos en la acción, se distraen y confunden con facilidad y, en general, parecen irritables cuando se enfrentan a nuevos problemas. Además, la investigación sobre un cerebro completamente convertido a datos borrados. SCP-610. Clase de objeto. Keter. El área que afecta a SCP-610 está cerca del lago Baikal en el sur de Siberia. Las áreas de infección conocida están marcadas en un mapa que se nos proporciona aquí. Los perímetros de contención están marcados en azul alrededor de estas áreas de infección y hasta el momento no se han identificado más ubicaciones. Las incursiones en el perímetro deben ser reportadas antes de la realización, confirmadas durante la exploración e informadas inmediatamente después del regreso. SCP-610 parece ser una enfermedad cutánea contagiosa al principio con síntomas que incluyen sarpullido, picazón y aumento de la sensibilidad de la piel. En 3 horas, la enfermedad hará que se formen imperfecciones que se asemejan a tejido cicatricial pesado en las áreas del pecho y los brazos, que se extienden a las piernas y la espalda en 1 hora adicional, consumiendo a la víctima por completo en 5 horas. La exposición a temperaturas más altas reduce enormemente el tiempo de propagación del contagio y se han registrado infecciones completas que ocurren en tan solo 5 minutos. Después de que se complete la infección, las funciones vitales de la víctima cesarán durante aproximadamente 3 minutos, después de lo cual se reiniciarán a 2-3 veces la tasa de actividad de un ser humano normal. Después de esto, el tejido cicatricial de las víctimas comenzará a moverse por sí solo y crecerá a un ritmo rápido. Las características humanas normales comienzan a desaparecer en este punto bajo la infección y el camino de la mutación parece ser en gran parte aleatorio. Se ha registrado que los sujetos observados en esta etapa de la infección tienen 3 o más miembros en crecimiento de un tipo como brazos o piernas, la cabeza puede deformarse y alargarse o ensancharse, y partes del sujeto pueden partirse y abrir ramas adicionales de carne. Crecerá. Se desconoce la duración de esta etapa de la infección y no todos los sujetos parecen progresar a etapas posteriores. En condiciones desconocidas, un individuo infectado dejará de moverse y se colocará en un lugar que considere adecuado donde se arraigue. El crecimiento carnoso de la víctima comenzará a extenderse por todos los objetos circundantes y a consumirlos. Sin embargo, tales objetos no propagan la infección como lo hacen los seres vivos, y el efecto del contacto prolongado con estos objetos se registra más adelante en este documento. Se supone que este comportamiento es para crear un área propicia para el crecimiento continuo de los otros infectados. La observación de la vida infectada por SCP-610 por parte del personal es imposible. Aquellos infectados con la enfermedad buscan ayuda inmediatamente como un impulso humano natural que resulta en infecciones no deseadas. Los infectados más allá de la fase de tejido cicatricial intentan activa y agresivamente infectar a cualquiera que se acerque a ellos dentro de un área no definida. Se ha establecido que si un infectado es capaz de ver y observar a un no infectado, procederá hacia ellos. Si el infectado ha perdido la capacidad de visión, un rango de aproximadamente 30 metros se considera seguro. SCP-742. Clase de objeto. Keter.
Es un retrovirus, aproximadamente veces más complejo que cualquier virus conocido de origen natural. SCP-742 infecta todos los tipos de células, pero inicialmente solo ingresa al ciclo lítico en las células T colaboradoras, lo que lleva a un estado de inmunodepresión que permite que SCP-742 infecte cada una de las células del sujeto infectado. Las células infectadas secretan hormonas que aumentan el apetito, así como un compuesto de señal. Una vez que se alcanza la infección completa, la concentración de este compuesto de señal alcanza un nivel objetivo y la infección entra en la etapa 2. Durante la etapa 2, SCP-742 afecta el sistema nervioso, lo que hace que el sujeto infectado consuma vorazmente grandes cantidades de alimentos ricos en proteínas y luego busque un área oscura y aislada, a menudo una cueva, un edificio abandonado o una cripta. En este punto, el sujeto entra en un estado de hibernación, ralentizando el metabolismo hasta el punto de la muerte aparente. Durante este periodo, el retrovirus SCP-742 realiza una transcripción inversa completa en el ADN del sujeto infectado y desactiva sus propiedades virales. Luego de este evento, el sujeto es designado SCP-742-1. Las instancias recién creadas de SCP-742-1 utilizan la energía alimentaria ingerida durante la fase viral para alterar su fisiología, lo que resulta en un organismo superficialmente similar a un ser humano, pero con un segundo tracto alimentario vinculado datos borrados paladar, varios órganos nuevos de función indeterminada y un sistema nervioso sutilmente alterado. Una vez transformadas por completo, las instancias de SCP-742-1 continúan funcionando como si fueran seres humanos normales y son prácticamente indistinguibles sin un examen médico. Sin embargo, la infección por SCP-742 desestabiliza el genoma durante la transcripción inversa, lo que provoca síntomas compatibles con la disfunción de la telomerasa en aproximadamente un mes. SCP-466. Clase de objeto: Euclid. Se desconoce si SCP-466 es un patógeno separado que afecta a un huésped humano o al propio huésped humano. La teoría actual sugiere lo primero. Para mayor claridad, se hará referencia al individuo anfitrión como SCP-466-2 y al posible agente infeccioso como SCP-466-1. SCP-466-2 es un censurado. SCP-466-2 exhibe una hipertrofia vascular anómala, particularmente a lo largo de la piel. Esto incluye arterias y venas muy anchas, que no forman parte de la anatomía humana normal. La masa de vasos sanguíneos en continuo aumento está desplazando y erosionando gradualmente los músculos y órganos de SCP-466-2. Se estima que SCP-466-2 tiene aproximadamente censurado litros de sangre. El exceso de vasos a veces se reorganiza debajo de la piel, lo que es extremadamente doloroso. Si el huésped o el patógeno hipotético está amenazado, el exceso de vasos desgarrará físicamente la piel y se extenderá hasta censurado metros hacia afuera. Estos buques de defensa restringirán las amenazas hasta que sean neutralizados. Si se cortan, sangran como se esperaba y serán reemplazados por más vasos de lo más profundo del cuerpo de SCP-466-2. Como lo demuestran los reordenamientos, SCP-466-1 muestra cierto grado de control sobre los vasos móviles cuando está dentro del cuerpo. Este control se utiliza cuando SCP-466-2 consume alimentos. Si SCP-466-2 no consume toda la comida, SCP-466-1 utilizará la fuerza colectiva de los vasos móviles y alimentará a SCP-466-2 a la fuerza. Esto es ventajoso para SCP-466-1. Parece que los nutrientes se destinan principalmente a la expansión de los vasos móviles.
SCP-3675. Clase de objeto. Taumiel. Es la designación dada a un grupo de entidades incorpóreas e inteligentes que actualmente intentan inducir un cambio de dominio de clase SK. Las instancias de SCP-3675 tienen la capacidad de propagar un contagio mental, designado SCP-3675-1. Los humanos pueden infectarse por SCP-3675-1 a través de varios medios, incluida la implantación directa por instancias de SCP-3675, a través de un proceso de contacto mental que actualmente no se comprende, o mediante la propagación memética a través de la información afectada. SCP-3675-1 no se puede eliminar de un cerebro humano una vez que ha sido infectado, pero sus efectos sobre la activación pueden mitigarse mediante el uso de rehabilitación, amnésticos, reconstrucción mental o permitiendo que ocurra la transición. Una vez implantado en el cerebro, SCP-3675-1 puede permanecer inactivo durante un periodo de tiempo teóricamente indefinido, y durante este periodo, los individuos infectados no muestran efectos anómalos. Actualmente, más del 88% de la población mundial está infectada con SCP-3675-1 en forma inactiva. SCP-3675-1 se activa cuando se cumple un conjunto específico de condiciones en el cerebro. Estas condiciones incluyen varios desencadenantes psicológicos, informativos y emocionales que deben estar presentes a la vez para que la activación surta efecto. La activación también puede ocurrir cuando un humano ha consumido información editada de forma anómala para incluir cognitopeligros que inducen los estados mentales mencionados anteriormente. A partir del /201, estas ediciones comenzaron a ocurrir espontáneamente en varios archivos a lo largo de la base de datos de la Fundación. ARS 821 fue instituido y aprobado con el propósito de contener estos incidentes. El factor secundario que induce la infección es una idea o concepto específico que, una vez pensado o comprendido, se convierte automáticamente en un vector de transmisión de SCP-3675-1. Cuando tanto el pensamiento clave como los otros desencadenantes mentales están presentes en un cerebro humano, la probabilidad de infección se vuelve casi segura. En todos los casos, se ha registrado que el concepto de activación es el siguiente. Me pregunto qué me pasa después de morir. Aquellos infectados con SCP-3675-1 pueden mostrar algunas o todas las siguientes características. Mayor propensión a reaccionar ante impulsos violentos. Pesimismo pronunciado hacia los demás humanos y hacia la sociedad en general. Falta de instintos de autocontrol o autoconservación. Falta de empatía y aumento de las tendencias sociopáticas. Entender que la existencia es solo un sueño fugaz. Además, SCP-3675-1 se autopropaga. Se ha demostrado que los desencadenantes de su activación se vuelven más prevalentes a medida que aumenta el número de infectados. Por lo tanto, al llegar a un punto crítico, la retroalimentación positiva hace que los síntomas se propaguen en cascada, lo que resulta en una ruptura teorizada de la estructura social, la cultura y el orden humanos y, finalmente, la extinción a través de la violencia y las guerras. En este punto, la forma de vida dominante en la Tierra se convertirá en SCP-3675. Esta ocurrencia de clase SK se denomina Evento 3675 Avgrund. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por ver el video. Agradecería mucho que se suscriban, den like, comenten, compartan y que nos sigan en la página de Facebook. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo material más seguido. Bueno, eso es todo. Gracias.